Amado Padre Celestial, una vez más, gracias. Me uno a las acciones de gracias que hemos oído. Y todos nos unimos en una sola voz para darte gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias. Era necesario ese sacrificio. Era necesario el Calvario, era necesario la sangre. Era necesario Cristo. Qué amor tan grande para con nosotros. Qué amor tan sublime, qué amor tan más allá de cualquier comprensión humana. No hay forma de entenderlo, sino de aceptarlo. Un amor así no tiene igual. Gracias por amarnos tanto. Y gracias por sacarnos del hoyo de nuestra inmundicia y llevarnos a tu presencia, limpiarnos y llevarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús, toma control de todo, Señor. Amén y amén. ¿Sabe? En una congregación siempre vamos a encontrar personas nuevas creyentes, medianos y avanzados. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar hermanos que tienen un somero conocimiento, un conocimiento más o menos, y otros que tienen ya bastante conocimiento. Pero quiero decirles tanto a unos como a otros que el fundamento de nuestra fe, ¿cuál es nuestra fe? Vamos a decir primero, ¿cuál es nuestra fe? Nuestra fe es que nuestra fe, no como concepto, sino como doctrina, nuestra fe es que Cristo vino al mundo para rescatar, para salvar a los que Él ya había escogido desde antes. ¿Ok? Para redimir a un pueblo. No al mundo, pero a un pueblo en el mundo. ¿Ok? Llamado los escogidos. ¿Así? Entonces, entre los cuales me encuentro. Esa es mi fe. ¿Usted se encuentra en ese grupo? Entonces, esa es su fe. Su fe es que la expiación de Cristo, o sea, la entrega y el sacrificio de Cristo, fue por el rescate de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, así fue. Aleluya. ¿Por qué? Porque era la única forma de que nosotros pudiéramos tener acceso al lugar santísimo. La única forma de que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre es por medio del Hijo. Y por medio de la sangre del Hijo, el cual nos limpia, ¿verdad? Y por medio de su cuerpo que rompe el velo y nos da acceso al Padre. Así que si esa es nuestra fe, y parte de su fe, vamos a añadirle una coletilla, y parte de su fe es que un día usted se encontrará con Él. Que un día, ¿verdad? Sea que usted esté muerto o usted esté vivo, si es muerto resucitará y si está vivo será transformado en gloria, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y estará en la presencia de Él por la eternidad. Wow. La verdad que son locos. ¿Qué cree eso? Eso es de loco. Sí, es locura para el mundo. Decir, esto es una locura. ¿Qué están diciendo? Pero esa es tu fe, es mi fe. Amén. Ahora, ¿en qué se fundamenta eso que tú dices? En quien lo dijo. Y el que lo dijo no solamente cumplió lo que vino a decir, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de gente impía y sea muerto. Pero quiero decirles algo, al tercer día resucitaré. Ahora, si esto es un hecho para los que estaban ahí al lado de él, los apóstoles, los poquitos que habían creído en él, que le seguían, ¿verdad? Y es verdad, y dieron su vida por ello, nosotros nos asimilamos a esa fe de que un día su promesa se cumplirá en nosotros. Un día Él vendrá otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1. Entonces, la piedra fundacional, la piedra que establece la esperanza viva de esta fe, es la resurrección de Cristo. Ahí se levanta o se cae todo, pero eso es el todo. Es nuestra esperanza, también nuestra doctrina de justificación. Bueno, dejar claro que quien justifica es el Padre y que el Hijo es justicia de Dios en nosotros. Que quien fue a la cruz fue el Hijo y no el Padre. A veces nosotros decimos cosas que a veces se nos, por la propia ligereza nuestra. Y quien vendrá otra vez es el Hijo, ¿verdad? Para llevarnos al Padre. Entonces, la resurrección es la prueba tangible, indubitable de la fe cristiana. ¿Ok? De que Dios Padre aceptó la expiación, la ofrenda del Hijo en lugar de o por nosotros. Amén. La muerte vicaria de Cristo y su resurrección es el fundamento de nuestra esperanza. Ahora bien, ¿qué pretendo esta mañana? Esta mañana pretendo caminar un trozo de la Biblia, un pedazo de la Biblia, para que sigamos edificados todos acá. Pero también para que entendamos un poco más el hecho histórico antes de, ¿verdad?, la entrega de Cristo y su camino al Calvario. Para que entendamos eso, debemos irnos un poquito atrás. Las cosas viejas o las cosas del pasado, las cosas que pasaron al pueblo de Israel son un reflejo retrospectivo, ¿verdad? Las figuras de las cosas pasadas son la proyección a lo que Cristo hizo. Ya va que estoy. Entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender en el Nuevo Testamento qué era lo que estaba ya dispuesto. Usted vea al pueblo de Israel. Bueno, no sé si hay muchas tendencias. No a este Israel que está luchando hoy día allá en tierra de Palestina. Hay muchos cuestionamientos sobre ese Israel. Pero esa figura que usted tiene del pueblo de Israel en la Biblia, ¿ok? Para no entrar en discusión. Y mire cuál haya sido su vida, su trayectoria. Nosotros haciendo una cronología así rapidísima. Dios escogió un hombre de la antigua Mesopotamia, lo que hoy es Irak. ¿Sí? Un hombre llamado Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar. Y haré de ti una nación grande. Y multiplicaré tus hijos como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Bueno, yo no sé qué te había en la cabeza de Abraham cuando Dios le prometió eso, porque ya era un hombre mayor de 75 años y su esposa era estéril y no tenía manera de... Pero dijo, bueno, pero ¿quién me va a heredar? Este muchacho que está aquí, este Damaseno. Y dice, no, un hijo tuyo nacido de tus entrañas. Ay, Dios mío. O sea, no, le iba a explotar la cabeza a ese pobre anciano. Digo, ¿cómo va a ser? No entiendo.
No entendía nada, nada. Pero la historia dice que le prometió a los 75 años y a los 100 años él estaba cargando al muchachito y cambiándole los pañales, ¿me entiende? Tenía a su hijo Isaac. ¿Usted se imagina la alegría de Abraham? O sea, ese ya no vio más por chivos, por cuidar abejas, cabras, no, eso está ahí. El niñero número 1 de Isaac se llamó Isaac. Ese era su hijo. ¿Verdad? Pasó el tiempo y Isaac tuvo 2 hijos. ¿Qué fueron? Esaú y Jacob. ¿Ok? Y ya, como dice Romanos 9, ya Dios había determinado que el mayor serviría al menor. Bueno, y ahí hubo un problema entre los hermanos. El asunto es que de este Jacob, Dios escogió y le cambió el nombre. No te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Ahí nació Israel. Ahí es el origen de esa palabra o de ese grupo étnico, Israel. De este Israel, de este Jacob, de este Israel, ¿verdad? Dios levantó 12 hijos que vendrían a ser las 12 tribus de Israel. ¿Me entiendes? Los 12 grupos de Israel. Nada halagadores ni nada atractivo, unos bichitos, no nada bueno. Sino el papá mismo lo dijo como eran, o sea, dijo nada bueno. Pero de ahí saldrían esas 12 tribus de Israel, las cuales en una hambruna, ¿verdad?, llegaron hasta Egipto y compraron mercancía. Pero ellos, que donde estaban allá, como eran tan bellacos, ellos vinieron y como papá tenía consentimiento con un tal José, que era el penúltimo, bueno, para hacer el cuento corto, para no matarlo, lo vendieron. O sea, judíos al fin, algo. Vendieron al hermano. ¿Qué clase de hermanito, verdad? Vendieron al hermano. Al fin y al cabo, el hermano vino a ser después la salvación de toda la familia. ¿Ya? Entonces, ya vamos muy rápido, ¿verdad? Vamos corriendo sobre el agua, pero para que tengamos una idea. Luego esta familia fue invitada por Faraón, porque se acuerdan las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y entonces este José vino a hacer salvación para todo Egipto. Y luego entonces, oye, vinieron como muy engalanados, los invitaron y hubo la reconciliación, no hubo recelo, no hubo rencor de José, amó a sus hermanos, bueno, y vivieron en Egipto. El asunto es que se acostumbraron a la buena vida y se murió José y se murió Jacob y nació otro faraón y no había ya por qué haber aquel vínculo con esa etnia y terminaron siendo esclavos. Rápido, ¿verdad? Una cronología rápida, muchos años. El asunto es que estando en la condición de que este faraón le quitó todos los privilegios y los puso a trabajar, a hacer ladrillos, a hacer toda esa cantidad de cosas, entonces ahora ellos eran esclavos. ¿Para dónde va usted? No, usted no va para ninguna parte. Póngase a hacer ladrillo. Esclavo. Y ahí dice la historia que vivieron 400 años como esclavos. Si usted pone la edad avanzada, 80 años, una generación, solamente hipotético, solamente para tener una figura. ¿Cuánto tiempo pasaron? 5 generaciones. Yo, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Todo lo que sabíamos era ¿qué? Hacer ladrillo. Esclavos. ¿A dónde fueron de vacaciones? No había vacaciones. Eran esclavos. Hasta que Dios dijo, hasta mí ha subido el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlo. Ahí es donde nos vamos a parar un momento. Porque dijo, castigaré a Egipto y a sus dioses. Las famosas 10 plagas. Y sacaré a mi pueblo de ahí.
Ya tenía a Osiris, tenía, no sé, a los teos, a los dioses de los cangrejos, el caimán, la culebra, todos los dioses que ellos tenían. Bueno, ya los israelitas ya tenían parte de esa cultura, ¿sí o no? Hasta que vino Dios y escogió a otro viejo. ¿Se da cuenta que a esta edad es que el Señor nos empieza a escoger para... Pero este tenía 80 años. Era un prófugo de los egipcios, indiciado por homicidio. Pero ya habían pasado 40 años de ese hecho. No sé si prescribía o no, pero el asunto es que un día, cuidando las ovejas de su suegro, se le apareció Dios. Igual que Abraham, ¿se acuerdan? Le dijo, epa. Y tuvo un encuentro maravilloso. Él era un poco difícil de hablar, como tartamudo o gagueaba, no sé qué era la cuestión, pero el asunto es que ante ese encuentro le dijo, mira, te he escogido a ti para que vayas y libertes a mi pueblo de Egipto. ¿Para dónde? ¿Sabe? Egipto le producía urticaria, le producía rascazón a Egipto, pero si de allá salí huyendo, ¿no? Bueno, el asunto fue que Dios escogió a Moisés y Moisés fue. Y vinieron las 9 plagas. Haré juicio contra... Todas esas plagas eran juicio contra los dioses de los egipcios. Pero vamos al capítulo 12 de Éxodo. Ya le hice la introducción, la cronología, y entramos en el capítulo 12. Cuando iba a ejecutar su 10ª sentencia, Dios le dijo a Moisés cómo habían de hacerlo. Todo el capítulo 12 señala, diga conmigo, la Pascua. ¿Ah? Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Entonces la Pascua que celebraban los judíos en aquella época, ellos no estaban ni pendientes de qué es lo que iba a pasar, pero estaban a la expectativa. Moisés le da la siguiente instrucción. Por favor, Éxodo capítulo 12, verso 21 en adelante. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad, diga conmigo, Pesach. Pesach era esa P-E-S-A-J, Pesach, que era el paso. Y ya le voy a explicar qué significa eso. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel de los postes y de los postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Copiado? Entonces, ¿qué era el Pesach? O el Pesach. Era pasar por alto, por alto. ¿Qué iba a pasar por alto? Iba a pasar por alto la casa donde hubiese la sangre. Ese es pasar por alto. O sea, la sentencia del juicio de Dios no vendría sobre la casa que tuviese esta marca o esta señal. Yo sé que su mente ya va
proyectando, ¿verdad? Porque la sangre sería lo que identifica, ¿verdad? Lo que exceptúa, lo que separa. ¿La sangre de quién? De un cordero. De un cordero. Macho, de 1 año, perfecto, sin defecto. Usted va proyectando, perfecto, sin defecto. Y su sangre vendría a ser, sí, Cristo es el cordero de la Pascua judía. De esa manera, Dios envió el juicio sobre Egipto, murieron los primogénitos y el faraón dijo, no, que se vayan. Y salieron. Además le dio gracia delante de los egipcios y se llevaron un montón de cosas y salieron. Ok, ¿qué decimos con esto? Puntos a considerar. Habría un sacrificio de un cordero sin defecto, que fuese macho, de las ovejas o de las cabras. Y la sangre sería la señal que demarcaría el alcance del heridor. ¿Entiende? Sí, dice, yo pasaré, pero no dejaré que el heridor entre en esa casa. Ojo, y todos estarían dentro de la casa. Así que nada de playa, nada de cuestión. Cuando usted vaya a celebrar Semana Santa, ¿no es así? Quédese en la casa. No. Tercero, habría un juicio. ¿Sabe? Yo creo que hoy día la sociedad vende a un Dios muy blandengue, muy amoroso o muy consentidor. Dios los ama a todos como son todos. No, así no se dice ya. No, la ignorancia es gratis, ¿no? Muchachos, ya va. Dios es un Dios santo. Y Él hizo para sí un pueblo. No puede ser un pueblo disfrazado, un pueblo de carnaval, no. Tiene que ser un pueblo conforme al carácter de Dios. Un pueblo santo. Entonces, habrá un día. Óigame, hermano. Voy a profetizar. Vendrá un día donde el juicio de Dios vendrá sobre el mundo. Pero ya no las casas, sino las personas sobre las cuales se haya derramado la sangre de Cristo, el heridor no tocará. Vendrá un día donde todos esos locos que hoy están conduciendo al mundo, que se creen señores y dueños del mundo, se darán cuenta que es pura engaño del diablo. Y el Dios de los cielos, el eterno, ejecutará un juicio sobre la tierra. Un juicio, hermano. Y Dios es juez justo, con justicia, conforme a su palabra, a su legislación. Pero Él no permitirá que aquellos sobre quienes han aceptado por fe que la sangre de Cristo le limpió de todo pecado, los toque. Yo pensé que se iban a levantar y iban a gritar, amén, gloria a Dios. O sea, parecen surcoreanos más bien. Amén. No parecen latinos. Ahora, le voy a decir algo. Está sentado, ¿verdad? Oiga bien lo que le voy a decir. Él, dice la palabra, separará. Ahora, ¿dónde va a separar él
las ovejas de los cabritos o la cizaña del trigo. Allá en el mundo. El mundo no tiene oportunidad, ni siquiera oportunidad. El mundo ya está, el juicio de Dios ya está raspado todo. Porque dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. O sea, todos están destituidos de la gloria de Dios. Están muertos en su vida, muertos en su inmundicia. Ahí estábamos nosotros, muertos en nuestra inmundicia. Miserables, desgraciados. Zombies, no sé qué éramos. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice Pablo a los Efesios. Nos dio vida. Entonces, lo triste es que esa separación no lo va a hacer allá en el mundo, sino en las congregaciones. Y ahí está un problema. Porque dentro de los que se congregan aquí, como en Luz y Vida, como en Vida Cristiana, como en tantas iglesias que hay acá, ahí Dios va a separar los unos de los otros. De los verdaderos o los verdaderos de los aparentes. Y es por eso que yo siempre voy a estar exclamando, hermano, no tome la vida cristiana con ligereza, tómelo con seriedad. Tómelo para que todos aquí, todos tengan la firme convicción que cuando el Señor mande su juicio, yo estaré con los santos en luz. ¿Sabe? Hay un aparato que era viejo que hace que es un aventador, ¿no? ¿Un qué? Un soplador, ¿ves? ¿Para qué era el soplador? Para los herreros, para aventar el fuego, para que el fuego... Bueno, yo voy a ponerme aquí a... Entonces se estableció un pacto. Y el pacto sería un pacto permanente, un pacto sempiterno, un pacto que no caduca. Que sería figura de lo que Cristo allá en Lucas 24 haría con sus escogidos. Segundo lugar, Éxodo capítulo 13. Nunca se le olvide estos pasajes que les estoy leyendo. Léanlo en su casa y medítenlos en sus alcobas. En Éxodo capítulo 13, verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día. Pero mire lo que dice el 22. Nunca se apartó de delante del pueblo de columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué señala eso? Señala igual como alguien que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me entiende? El Dios de los cielos no solamente los sacó y dice, bueno, vayan a ver para dónde van. No, iba delante de ellos. Iba delante de ellos no cualquier nubecita de esas que ahora viene mayo y vienen las lluvias. No, esa es una nube que el sol no los fatigaba. De tal manera que ni siquiera los pies se le hinchaban de caminar. Ni sus vestidos fueron roídos por lo abrasivo del desierto. Nada, es como un paraguas tenía él, ¿me entiendes? 2 millones de personas sobre un paraguas, bajo un paraguas, perdón. ¿Usted se imagina? No solamente los libertó, sino que los protegió. Y de noche, ¿usted se imagina cómo son las noches en el desierto? No, porque aquí no hay mucho desierto, aquí hay los medos nada más. Pero los desiertos en las noches, las temperaturas suben de los 40 grados y en las noches bajan cerca de ceros, de 5 o 8 grados. O sea, muy fría en la noche y muy caliente. Entonces, para el sol del día, él puso, acéptenmela, un paraguas.
Una nube como un paraguas. Y en la noche no veían ni la punta de la nariz. ¿Qué hacía Dios? Unos reflectores de 500,000 vatios, no sé. Una luz que no los quemaba. Diga, gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque ese cuidado, esa libertad, esa intervención tuya para sacar del pueblo escogido tuyo de esa cautividad y de esa inmundicia de la cual jamás podían liberarse, tú lo hiciste. Y es un reflejo retrospectivo de lo que hiciste con nosotros. Conclusión. Teniendo esto en mente, el Pishá sería una celebración por siempre. Para recordar a sus hijos y a la descendencia de sus hijos por qué celebran la Pascua. ¿Por qué celebramos esa fiesta hoy, a un día hoy, una fiesta solemne entre los judíos, la fiesta más importante de toda la fiesta? Era esa. ¿El motivo cuál era? Que en un día como hoy, en una fecha como hoy, no sé cuántos años atrás, ellos tendrán su calendario, Dios nos sacó del estado de esclavitud. Y Dios ha ido delante de nosotros. Dios mostrará con este acto que lo que haría más tarde Jesucristo en la cruz sería el acto sobre el cual libertaría a un pueblo. Y él mismo se presentaría, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, el Cordero de Dios, como dijo Juan, que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Una vez en mis visiones, estaba yo frente a la cruz, derramando mi alma ahí, decía, Señor, gracias. Gracias, gracias. No deje que levante mi cabeza, solamente quiero tener la cabeza enterrada aquí en la arena diciendo, gracias, Señor, gracias. Y dije esta oración, Señor, solo una gota de tu sangre, una minúscula gota de tu sangre, basta para limpiar toda mi inmundicia. Amado mío, no solamente bienaventurado, sino felicísimo. Sea usted siempre donde quiera que vaya. Porque la sangre del Cordero de la Pascua, esa misma sangre la derramó Cristo para limpiarle a usted de toda su inmundicia y tener pacto para siempre. Lo que no podíamos alcanzar porque éramos esclavos de nuestra inmundicia, no podíamos salir del hoyo. Él extendió su mano y nos sacó. Nosotros no celebramos la Pascua como lo celebran ellos, pero celebramos la Pascua en el sentido de que Cristo es el Cordero y su sangre es lo que hará el Peshá. Que el juicio de Dios pase por encima de nosotros. Ya no habrá más, no habrá, óigame bien, no habrá juicio para ninguno de nosotros. Porque el que ha sido justificado no irá a juicio. Ese es el concepto, no de la justificación del hombre, meramente, sino el concepto de lo que es la gracia. ¿Me entiende? Porque la gracia nos exceptúa del juicio. ¿Me entiende? Porque por gracia ya no vamos a juicio. Porque por gracia somos justificados en Cristo. Grábese esto en su corazón. Este es el primer mensaje de hoy.